Las siguientes marcas auspician Desarrollo Personal en TV. Bienvenidos a una nueva edición de Desarrollo Personal en Televisión. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida y contarles, primero que nada, agradecer a la gente que nos sigue todas las semanas a través de las distintas emisiones en vivo, aquellas repeticiones en distintos canales de la provincia. Gracias por estar ahí, por las devoluciones y gracias a la gente que hace posible que estemos al aire, principalmente a la familia de Canal 6, donde estamos todas las semanas en vivo, a Canal 2 de Andresito que nos transmite en vivo los días martes y aquellos canales que retransmiten ahí en El Dorado, en Leandro en Alén, en Aristóbulo y salimos para la zona centro, zona sur y zona del Alto Paraná con Desarrollo Personal en Televisión. Primero la señal, pero quienes hacen posible que estemos acá toda la semana son nuestros auspiciantes. Solamente quiero hoy agradecer a los 3 nuevos auspiciantes que se suman con nosotros. Muchas gracias a la gente de La Finca, a toda la familia de La Finca, productos de La Finca, pruébenlos, geniales. Ya estuvimos hablando acá con el presidente, con el gerente de La Finca, un saludo muy especial a Matías Sebeli y a todo el equipo. A la gente de Lavadero y Estacionamiento El Brillo, un gran saludo. Lo quiero tener pronto acá en el programa Fernando Romero, que es un gran emprendedor, es un ejemplo de emprendedor. Anticipo que muy pronto lo voy a tener acá charlando sobre su emprendedurismo, sobre la manera en que lleva adelante o está comenzando este desarrollo en el ámbito empresarial desde su lavadero y estacionamiento. Un saludo muy grande a él y a todo el equipo de trabajo y a la gente de la Cooperativa Acción Solidaria de Comandante Andresito. Es un trabajo impresionante el que están haciendo ahí, a la cabeza el profesor, el pastor Omar Kaiser desde Comandante Andresito. Un saludo muy grande a él y a todo el equipo que trabaja con el hogar Abuelos del Corazón y con los productores de esa localidad que la siento como mi segunda casa porque estamos ahí una vez por mes seguro trabajando. Muchas gracias a él y a toda la gente de Andresito que siempre nos recibe muy bien y también varias empresas locales que auspician este programa y que también están en las distintas propuestas de formación y capacitación en desarrollo personal que llevamos adelante ahí en el municipio de Andresito. Hoy quiero compartirles que es un gran honor desarrollar una charla con una persona con la que debo confesarles no sabía por dónde arrancar, cómo encarar la temática del programa del día de hoy, porque hay tanto para hablar y tenemos poco tiempo. Así que le dije, voy a hablar de lo que creo más empapado estás por tu formación y por todo lo que estás haciendo, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y el mundo, que es el doctor Gabriel Valerini. Solamente a modo de información general, contarles que es un especializado en materia de ética biomédica, cursado en el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas Pontificia de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Es además licenciado y profesor medio superior en teología, graduado en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Se recorre el mundo hablando sobre estas cuestiones. Ustedes saben que 2 enfoques importantes del desarrollo personal que siempre planteamos desde este programa tiene que ver con la parte física, tiene que ver con la parte mental, tiene que ver con la parte emocional y la parte espiritual. Pero hoy le doy la bienvenida al doctor Gabriel Valerini. Gracias por acompañarnos, Gabriel, en este programa. Y quiero primero preguntarte que nos digas, en un tiempo de crisis
Bioética en tiempos de crisis, le hemos titulado este programa. Bioética. ¿De qué se trata la bioética, Gabriel? Buenos días, bienvenido a este programa, mejor dicho. Un gusto enorme poder estar en este lugar, gracias por la invitación. Y a los que hacemos bioética nos llaman bioeticistas, y celebro un poco la precisión de la palabra, porque a veces cuando quieren presentan como bioesteticista y digamos no tengo nada que ver con la estética ni mucho menos. No, la bioética es una disciplina, es transdisciplinar, que la ética como rama de la filosofía va a estar reflexionando racionalmente sobre aquellos aspectos vinculados con la vida. Obviamente desde una perspectiva biológica y en forma práctica con todos los temas que dentro de la medicina, particularmente dentro de la medicina, hoy son temas de tanta actualidad. Entonces, la bioética es un posgrado universitario y va a reflexionar éticamente sobre qué actos médicos son lícitos realizarlos en el hombre. Es decir, en todos estos años, el avance de la ciencia, la tecnología, la robótica, la bioquímica, la nanotecnología aplicada a las ciencias médicas permiten lograr en el ser humano cosas que hasta hace unos años atrás eran terreno de ciencia ficción. Hoy son realidad. Implantes cocleares, implantes robotizados en el hombre, técnicas de manipulación genética que se llevan al terreno, por ejemplo, de la reproducción asistida. Entonces, la bioética en el inicio de la vida va a debatir sobre si es lícito o no, por ejemplo, una ley de aborto, una ley de interrupción del embarazo. La bioética en el final de la vida va a debatir si es lícita respetar la autonomía del paciente, y en aquellas personas que quieren poner fin, haciendo uso del principio de autonomía, poner fin a su vida, es decir, la bioética en el final de la vida. Temas como la eutanasia, por ejemplo. Temas que tienen que ver, por ejemplo, hoy hay tecnología para, se llama la tijera genómica, el método del CRISPR-Cas9, ¿no? Lo pueden googlear. Entonces hay una enzima que corta la cadena de ADN y uno puede cortar aquel gen que está en esa cadena de ADN, y hay un gen que codifica para que esa persona desarrolle una enfermedad. Uno puede cortar ese gen y reemplazarlo por su homólogo y por otro, pero que esté sano. Entonces es como que a través de la manipulación genética uno puede estar reformulando el ADN de un ser. Es increíble todo lo que se puede hacer, lo que se puede hacer o lo que se hace en materia médica. Y es muy interesante el análisis que se hace desde el punto de vista de la bioética. Ahora te pregunto, Gabriel, ¿cómo estamos con el tema de la bioética en Argentina? O sea, ¿hay campo para trabajar? ¿Hay espacio? Me imagino que como todo, como el tema de la seguridad, hay cosas que son visibles y hay cosas que están muy ocultas porque se hacen sin respaldo legal, sin respaldo médico o de cuestiones de bioética. ¿Cómo estamos en Argentina con la No, a ver, por supuesto es una disciplina en desarrollo, es una disciplina que viene creciendo en el mundo entero, particularmente hoy. Uno es el aspecto legal, jurídico, los temas legales se resuelven jurídicamente, pero hay un montón de aspectos que tienen que, en el marco de la salud, que tienen que ver con lo ético. La bioética es la que va a decir si todo lo que científicamente hoy es viable hacerse, es lícito aplicarlo al ser humano. Nosotros en Argentina tenemos una ley, hay una ley en Argentina que establece que los centros hospitalarios debieran tener un comité de bioética. Un comité de bioética es un comité interdisciplinario, con participación de médicos, científicos, bioquímicos, puede haber psicólogos, puede haber religiosos de las distintas religiones presentes, puede haber gente de la comunidad, y cuando hay un caso que deba debatirse,
en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ética clínica. En ese sentido se da participación a ese comité para resolver. Todos los casos de bioética clínica, ahora te voy a decir cuáles son, no son vinculantes. En los casos de la bioética de investigación sí son vinculantes. La bioética tiene 3 grandes patas. Número 1, la bioética clínica, que son aquellos casos en los que, por ejemplo, en un comité hospitalario se decide si cabría moralmente, lícitamente, realizar tal o cual práctica sobre un paciente, ¿sí? La otra gran pata de la bioética es la ética de investigación, es decir, todas las drogas antes de venderse en el mercado, en el proceso de investigación, se hace la investigación clínica, un protocolo de investigación clínica, se ensayan primero en algunas especies mamíferas y después se aplican en el hombre. Mientras se aplican en el hombre drogas de experimentación, no se puede hacer de cualquier manera. Hay un contralor, ese contralor es el comité de bioética. Entonces un comité de bioética ahí levanta el pulgar o no, y en esos casos lo que resuelve el comité de bioética sí es vinculante, ¿sí? Es decir, su decisión es importante para determinar si debe continuar o no esa investigación en todo lo que sería la industria farmacológica, ¿no? Es la investigación clínica. Bien, ahora ese comité, pienso en Argentina y pienso en un comité a nivel nacional, pero puede conformarse a nivel regional, a nivel provincial, puede establecerse en un mismo, en un municipio o en un mismo hospital. Cada hospital debiera tener un comité de bioética. En el caso de lo que no lo tengan, se puede, digamos, apelar a un comité independiente de bioética. De hecho, los protocolos de investigación que se establecen en cada servicio hospitalario, servicio de oncología, servicio de hemato, de cardiología, el servicio que lleve adelante un proceso de investigación clínica, debe contar con la firma y el aval de un comité de bioética. Si ese hospital lo tiene, fantástico. Si no lo tiene, debe ir a un comité de bioética independiente para tener la firma, la autorización y de que pueda realizarse ese proceso de investigación en ese servicio, en ese hospital. Y por supuesto, para casos mucho más difíciles, hay comité de bioéticas a nivel nacional. La Academia Nacional de Medicina tiene su propio comité de bioética y ahí se derivan casos quizás de mayor complejidad. Mira vos, ¿en qué rol juega en el Estado? Bueno, en este caso está hablando de la universidad, pero ¿qué rol juega el Estado en estas decisiones, Gabriel? No, los comités de bioética son independientes y dependen de cada hospital, sea municipal, sea nacional, sea privado o sea lo que fuere. No, el Estado no. Pero cuando no es vinculante, ¿quién toma la decisión? No, para los protocolos de investigación, la decisión de un comité de investigación es vinculante. Sí. Es vinculante. Sí. ¿Cómo estamos con la ética en Argentina hoy? Y es medio utópico hablar de ética en un país sumido en tanta crisis, ¿no? Realmente hoy es necesario yo veía el marco de este programa y celebro eso, desarrollo personal, ¿no? No hay desarrollo personal sin moral. Sin buenas costumbres, sin buenas prácticas, sin un marco axiológico que pueda proyectar una vida ordenada, con un propósito, con metas claras y sobre todo con valores que puedan concordar con el bien común. Entonces, hablar de ética pareciera utópico en un país que en términos generales no lo tiene, pero es una obligación poder hacerlo. Un país sale adelante cuando la base social de ese país está encaminada en un ordenamiento axiológico, en un ordenamiento moral. Yo suelo afirmar, y si mi diagnóstico no es errado, más allá de poder diagnosticar y ver el porcentaje de pobreza, el porcentaje de miseria, el porcentaje de desempleo que tiene Argentina, la permanente devaluación
que hay, no solo sobre la moneda en término económico, sino a nivel general. El principal problema de Argentina es moral. Tenemos un gran problema moral. Tenemos un serio problema de inmoralidad y cuando no hay conciencia de esto, cuando se pierde el valor de la educación en la familia, cuando se pierden políticas públicas que apuntalen a la familia, al desarrollo personal, pero con la inclusión de valores de bien, de valores que no están sesgados ni por un marco religioso ni por un marco ideológico, que son valores que apuntan al bien común, son valores universales. Cuando un país quiebra su marco axiológico, ese país entra en crisis. No hay verdad, no hay justicia, no hay abundancia, está caracterizado por la pobreza, de modo que la dimensión, la perspectiva moral es muy importante para el crecimiento de un país. Tremendo, tremendo. A ver, cuando hablas de la referencia de nuestro país, tenés la experiencia de haber estado en otros lugares del mundo y trazás una suerte de paralelismo ahí. ¿Qué referencia había? Hablamos un tema de los que tuvimos la posibilidad de charlar por este tiempo que estás en la provincia, el tema seguridad, por ejemplo, ¿no? El hecho de la propiedad privada. ¿A qué voy con esto? Porque estamos hablando de bioética y saltamos esta cuestión. Podemos hablar porque efectivamente el programa hablamos de desarrollo personal y lo que quiero dejar en claro es que todo, en función de lo que planteas, todo lo que traza nuestra vida es parte de un desarrollo personal que nace desde adentro. O sea, todo lo que hacemos personalmente es parte de una esencia y que esa esencia está dada muchas veces por el núcleo familiar donde nos formamos, y a donde quiero llegar con la pregunta es ¿qué sociedades estamos formando hoy según esta perspectiva? ¿Qué proyección tenemos a salir adelante? Y una palabra clave en esto, culturalmente, ¿qué está pasando con nuestro país? Porque una cuestión, te escuché repetir esta palabra, es una cuestión cultural, decía, cuando por ahí trazábamos un paralelismo o hacíamos un tipo de comparación con lo que pasa en otros países del mundo. Ni hablar de cuestión económica, porque podemos estar mal, otros países también están mal, o a nivel social también podemos estar mal y otros países también pueden estar mal, pero culturalmente y moralmente, comparado con otros países, estamos bastante alejados, ¿no? Y sí, la cultura nuclea las costumbres, las creencias, las tradiciones, las acciones que hace una determinada población en una región en un tiempo determinado. Y por supuesto Argentina tiene su propia idiosincrasia en términos generales, pero hay una gran incidencia en la ley de la gravedad. Las cosas tienden de ir de arriba hacia abajo, caer de arriba hacia abajo, y uno puede ver que la dirigencia política, el servicio público, tiene una gran carencia de moral. Nosotros padecemos desde hace décadas, Argentina padece desde hace décadas, el contar con una dirigencia sin valores, con una dirigencia, muchos de ellos sin currículum y con prontuario, donde no solo se quiebra la ley, donde no solo hay una especie de anomia, sino que en realidad hay una gran y un fuerte énfasis de ausencia de valores. Entonces, cuando quien dirige, cuando quien tiene que dar el ejemplo no lo da, el ejemplo que está dando es el antagónico del que debiera encarnar la sociedad. Entonces, toda la sociedad está viendo y está pensando, dice, ¿yo para qué voy a comportarme de esta manera, pagar los impuestos, mantener este código, si nuestros representantes tampoco lo hacen? No es la principal causal, pero esto está muy metido en la fibra cultural del argentino.
Y eso tiene un deterioro, se desintegra toda la sociedad. Uno puede ver que frente a los mismos males económicos, frente a la misma pandemia, frente a la misma devaluación, en otros países se organizan de tal manera, tienen otro marco ético y por supuesto los resultados son diferentes. Y por supuesto frente a una crisis pueden salir. Por supuesto frente a un problema lo pueden elaborar. Nosotros llevamos décadas intentando poner a la Argentina de pie, pero no pasa de eslogans, no pasa de lemas, porque en realidad el principal problema de Argentina es moral, y hasta que no podamos evaluar esto, que tiene que ver al desarrollo de esa dimensión espiritual, axiológica, moral propia del ser humano, hasta que no entendamos esto, el concepto de ser buena persona, del deber hacer, de hacer lo correcto porque es lo correcto, sin ninguna otra intencionalidad, con ningún otro fin, hacer lo correcto porque es el deber de hacer lo correcto. Hasta que no entendamos este camino, va a ser muy difícil que se puedan revertir ciertos problemas que están muy instalados en la cultura de nuestro país. Eso genera un impacto muy fuerte en la juventud, Gabriel. ¿Qué pensás en lo que estamos viendo con mucha gente, no sé si yéndose del país, porque de hecho hay gente que está yéndose del país, pero con mucha gente desesperanzada de lo que puede pasar con nuestro país y pensando por lo menos en la posibilidad de invertir el resto de sus años afuera, ¿no? Precisamente porque un país donde no hay justicia, donde no hay verdad, donde no hay moral, donde no hay ley, donde vale lo mismo todo, donde quien fue condenado en primera instancia y en una instancia superior con pulsera electrónica cumple prisión domiciliaria y de repente es encontrado por la gente o escrachado por el ciudadano en la calle comiendo en un restaurante, frente a tantos modelos o antimodelos como ese, porque no es un caso, son muchos, esto genera una reacción social de fastidio, de gente que ya, digamos, no tiene esperanza, de gente que ve la posibilidad de emigrar. Es tristísimo en la juventud este tipo de ejemplos. Por eso que se necesita realmente, y creo que se tienen que apuntalar políticas educativas, políticas que apunten a fortalecer las familias, a fortalecer la educación, a hacer propuestas de políticas públicas con una educación donde se hable de valores, donde se encarnen valores y donde realmente se construya una sana ciudadanía en función de una nación con moral, de una nación que realmente pueda apuntar al buen vivir, a poder tener un país vivible. Y la educación, la familia con valores es la reserva moral de una nación. Por eso necesitamos apuntalar ese tipo de políticas cuando en el presente en realidad estamos viendo todo lo contrario. Hay políticas que apuntan a destruir a la vida, a destruir a la familia, a destruir la meritocracia, que es el fundamento básico para el crecimiento, el desarrollo y el ascenso social, la movilidad social ascendente. En Argentina ocurre todo lo contrario. Se estimula la movilización social descendente, ¿sí? Entonces, creo que hay mucho por reflexionar, hay mucho por hacer si es que de veras queremos revertir los destinos de nuestra querida nación. Tremendo. Hablaría horas de este tema con vos y sobre todo a reflexionar con la gente, ¿no? Una sola pregunta, explícame un poquito lo de la movilidad ascendente y descendente, porque es algo que lo charlábamos hoy, me pareció muy interesante, el hecho de la participación del adulto mayor en la sociedad como verdaderamente activo y la participación o la búsqueda siempre de reemplazarlos porque al ser pasivos y al no tener ciertas condiciones, características quizás físicas, porque seguramente experiencia tendrán mucho más que los jóvenes, hay sociedades como la nuestra por ahí que los va dejando de lado, ¿no? Sí, hay culturas, hay países donde se respeta al adulto mayor y donde hay culturas donde se casi venera al adulto mayor. El adulto mayor no es una persona de descarte, el adulto mayor
es sinónimo de honra, de veneración, de respeto, sobre todo las culturas asiáticas, donde el adulto mayor es sinónimo de un respeto absoluto. Es impensable que un joven no se ponga en pie para cederle el asiento a un adulto mayor. Quizás en culturas como la nuestra ocurre todo lo contrario, lamentablemente. Hablamos de la cuestión laboral. En la cuestión laboral, un jubilado con 60, en el caso de la mujer, con 60 años, 65 años, está prácticamente condenado socialmente a no poder insertarse nuevamente en un trabajo formal, en actividad formal. Y esto uno no lo ve en otros países del primer mundo, por ejemplo, donde jubilados pueden estar insertos legalmente como trabajadores activos. Porque lo hacen en función de su idoneidad, de sus competencias personales, precisamente de su desarrollo personal, de sus profesiones, y pueden aún, como adultos mayores, poder estar insertos laboralmente. Entonces, estas cuestiones definen, caracterizan a la sociedad. Y creo que hay mucho por mejorar, no por tener 65 años, 66, 67 queda descartado. Hay muchísimos temas de aristas para mucho, ¿no? Sin duda. Decíamos bioética en tiempos de crisis, simplemente, y trazamos el tema moral, el tema social, cómo estamos hoy, y por eso me gusta el programa siempre hacer esta referencia de que hace tiempo escuchaba una estadística de que Argentina tenía un 80% con personas con una sensación emocional decaída, gente que estaba pensando, como te decía hoy, en más irse que quedarse. 80% de la gente que está con una sensación de que la situación no va a mejorar, y un 20% de motivadores. Entonces dije, me voy a parar del lado del 20%, no porque no sea del 80%, sino para ver de qué manera trabajamos el desarrollo personal, que no se trata del otro. Si yo voy a esperar en este país que alguien venga a motivarme, estoy complicado. Entonces tengo que tratar de generar contenidos, conceptos, herramientas para motivar a las personas. ¿A qué? A, como decía la Madre Teresa de Calcuta, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor, con gran responsabilidad, con ética, con moral, y eso puede generar un impacto en mi ámbito y hacer a lo grande si sumamos todas esas fuerzas, generar una sinergia de poder, pero tiene que haber una convicción colectiva para que eso ocurra. Simplemente, Gabriel, para concluir, un mensaje que le quisiera dejar a los televidentes, en forma general, en forma particular, ¿qué te nace con este concepto, ¿no? de motivación, a decirle a la gente que no decaiga, que siga luchando por este país? Quienes alcanzan los objetivos no necesitan estímulo externo, encuentran en su interior la motivación necesaria para hacerlo. Y esto habla de la maduración de la persona. Y hay un gran contraste entre aquellos que necesitan la palmadita en el hombro diaria, porque cuando no la tienen entran en desesperación o en depresión, ¿sí? Ese estímulo externo permanente. Y hay un gran contraste con aquellas personas que, prescindiendo de ese estímulo de afuera, encuentran en su interior la fortaleza y la motivación necesaria para alcanzar las metas que se han propuesto. Esos son los que logran objetivos, esos son los que crecen, esos son los que descubren el camino del mérito, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Nada es gratis, pero con esfuerzo, disciplina y trabajo se puede ascender a un nivel mayor, que de no hacerlo uno se perpetúa en una condición inferior. Entonces me parece que la motivación no está afuera, no está en el medio, no está en la sociedad, no está ni siquiera en quienes nos dirigen. Hay que encontrarla en el interior para lograr aquellas metas que nos proponemos alcanzar. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A Misiones cuando quieras. Muchas gracias. Acá estamos. Señoras y señores, hemos llegado al final de una nueva edición de Desarrollo Personal en Televisión, y hablando con el doctor Gabriel Ballerini, con el que seguramente vamos a seguir charlando en otras oportunidades.
que tengamos o en forma digital o en forma personal cuando visite nuestra bendita Tierra Colorada. Ha sido un placer como siempre. Nos encontramos en una próxima edición de Desarrollo Personal en Televisión. Desarrollo Personal en TV fue presentado por las siguientes marcas.